nivel de los juegos sube cada día más y si quieres estar al día y competir como un profesional necesitas un monitor de 240 Hz. Si te parece que tu vieja pantalla de 60 Hz va bien, no te imaginas la auténtica pasada que es jugar a 240. ¿Quieres ver estos monitores? Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con vuestro PC o con vuestra consola. Y ya que estáis por aquí, pues dale a like o suscríbete, que no cuesta nada. Como jugador competitivo y entusiasta del PC o de la consola, es posible que desees llevar tu rendimiento al límite y no desees que ningún hardware cause el temido cuello de botella, ¿verdad? Entonces no te queda otra, vas a tener que optar por uno de estos monitores 240 Hz. ¿Pero por qué? El tearing, el desenfoque y el retraso de la pantalla son problemas comunes que sufren muchos jugadores, incluso con un maquinón de alta gama, y es que es debido a la tasa de refresco de tu monitor. Es como si hicieras un vídeo 4K con una cámara cara, pero lo miras en una pantalla HD, ¿me entiendes? ¿Por qué elegir una pantalla de 240 Hz? Si tienes ya un buen PC gaming que puede reproducir juegos a más de 100 Hz, no verás un cambio en el rendimiento de salida real en una pantalla de 60. En cambio, con uno de estos nuevos monitores lo vas a exprimir al máximo. Además, también pueden tener características fundamentales como una resolución mínima de Full HD, un tiempo de respuesta de 1 milisegundo y esos maravillosos 240 Hz, obviamente. Otros puntos a tener en cuenta serán, como siempre, la compatibilidad y la conectividad, claro. En este recopilatorio hemos analizado modelos de marcas tan potentes y conocidas como Asus o iTech. Pero espera, ¿aún quieres más información? Pues echa un vistazo al link que te dejo aquí debajo en la descripción del vídeo para ver una espectacular comparativa de estos modelos. ¡Comenzamos! El Asus TUF VG258QM es un monitor con un panel TN que puede ofrecer niveles de negro más precisos que incluso los monitores de panel IPS. Con una pantalla Full HD de 24,5 pulgadas, cuenta con una frecuencia de actualización de ultra rápida de atención 280 Hz, diseñado para jugadores frecuentes, profesionales y para juegos muy rápidos. Permite un tiempo de respuesta de 0,5 milisegundos para imágenes de juego nítidas con altas velocidades de FPS. Además, es compatible con G-Sync, que ofrece una experiencia de juego perfecta y sin rasgaduras al habilitar la frecuencia de actualización variable de forma predeterminada. Asus incluye el ELMB Extra Low Motion Blur en forma de luz estroboscópica de fondo. Aquí está la buena parte, puedes ejecutar el monitor VG258QM hasta 280 Hz con el Adaptive Sync y el ELMB. Normalmente se debe elegir Adaptive Sync o reducción de desenfoque. La mejor opción es siempre FreeSync o G-Sync, pero tener ambos funcionando simultáneamente es algo que debes ver para notar las diferencias. La tecnología de alto rango dinámico HDR con una gama de colores profesional nos ofrece un rendimiento de contraste y color que cumple con la certificación Display HDR 400. Y es que este VG258QM ciertamente destaca en su precisión de colores HDR. Definitivamente elige Gaming HDR por sus transiciones más nítidas y su mejor contraste percibido. También se ve más brillante cuando nos muestra contenido del mundo real. Este es un monitor que tranquilamente podría ser gama alta y que te va a permitir jugar a los mejores juegos tanto en tu PC como en tu PS5. Lo mejor es que vas a poder tenerlo por un precio que no supera los 300 euros. Un buen chollo. El iTech Monitor GGF es un monitor de pantalla plana de 24,5 pulgadas, con resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles, con una buena pantalla brillante y de alto contraste. Su tiempo de respuesta es 1 milisegundo, cuenta con panel LCD con tecnología TN que te permitirá ver más y mejores colores negros, y así como su frecuencia de actualización de 240 Hz, claro, para secuencias de movimiento perfectamente nítidas. Y sin olvidar la tecnología Flicker Free. Algo que disfrutarás es que es totalmente compatible con todas las consolas del mercado. Es apto también para juegos e incluso para diseñadores. Cuenta con un excelente rendimiento con juegos muy dinámicos, con mucho movimiento. También para gráficos profesionales, animaciones, vídeos o pelis, así como programas. Está construido con un cuerpo robusto de material plástico negro, por lo que si no conoces la marca puedes confiar que estás recibiendo un buen producto.
Tiene además muy buenos acabados, muy atractivos y elegantes, cuenta con pantalla antirreflectante, conexión VESA para fijación a un soporte fijo o articulado y además cuenta con unos buenos altavoces de audio integrados. Si hablamos de la conectividad, hay que decir que cuenta con puertos USB, HDMI y DisplayPort, así como conector de audio. Y además es un monitor con tecnología FreeSync, compatible también con tecnologías HDR y G-Sync. A pesar de no ser una marca muy reconocida y quizás es la primera vez que oyes mencionarla, el monitor ITGGF es totalmente de confianza y un buen monitor para jugar a tus juegos y disfrutarlos al máximo. ¿Su precio? Pues se sitúa de nuevo por debajo de los 300 €, muy buena alternativa al modelo anterior. En términos de calidad de imagen, el Asus TUF VG279QM no es diferente de otros modelos que usan el mismo panel, con un brillo máximo de 400 nits. Una relación de contraste estático de 1000:1, con ángulos de visión de hasta 178 grados y una profundidad de color de 8 bits con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Sin embargo, muchas personas encuentran que esta pantalla de 27 pulgadas con un panel espectacular IPS de este monitor es demasiado grande para solo contar con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Pero en general vas a obtener una calidad de imagen brillante con colores muy vivos y muy uniformes, y la imagen no va a cambiar de color, contraste o brillo, independientemente del ángulo en el que mires la pantalla. Este Asus VG279QM es compatible con HDR y además lleva el certificado Display HDR 400 de VESA, lo que nos va a asegurar muy buena calidad. A pesar de su baja densidad de píxeles, la imagen se ve muy bien desde cualquier ángulo, como ya hemos dicho, y Asus llama a su tecnología MBR Extreme Low Motion Blur o ELMB, mientras que el ELMB Sync permite habilitar ELMB y FreeSync al mismo tiempo. Si buscas un monitor algo más grande y no te importa tanto los detalles de la resolución, pues adelante con este modelo. Lo vas a encontrar por un poquito más que el modelo anterior. Lo tienes en la descripción del vídeo. El VG259QM es parte de la línea TUF Gaming de Asus, de monitores de juegos asequibles, pero eso sí, de alto rendimiento. Un poco más arriba vimos el hermano de este modelo, el VG258QM, que tiene como su máxima diferencia ese panel TN. En este caso, en cambio, contamos con una pantalla con un panel IPS de 24,5 pulgadas. El VG259QM cuenta con una actualización nativa de 240 Hz, pero que atención, con overclocking activado puedes alcanzar hasta los 280 Hz. La resolución, como ya he comentado, es Full HD 1920 x 1080 píxeles, lo que facilita que tu tarjeta gráfica alcance esos 280 FPS. Asus incluye aquí también el sistema ELMB Extra Low Motion Blur en forma de luz estroboscópica de fondo, así como Adaptive Sync. Contará con Display HDR 400, pero significa que este VG259QM ofrece un pico de al menos 400 nits en modo HDR, así como un espacio nativo de sRGB. Pero sinceramente, una vez veas este monitor en acción y te pongas a jugar, no te va a importar ninguno de todos esos detalles, porque vas a tener este pedazo de monitor ultra rápido por un precio que ronda los 360. ¿Qué te parece? Y llegamos al último modelo, el monitor Asus ROG Strix XG258Q, el cual se encuentra entre los mejores de los mejores. Estamos hablando de una frecuencia de actualización de 240 Hz que nos ofrece imágenes fluidas y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo que elimina el desenfoque del movimiento por completo. Cuenta con una pantalla de 24,5 pulgadas con un panel TN y resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles, así como una relación de contraste máxima de 1000:1. También cuenta con los filtros Asus Ultra Low Blue Light, así como los controladores adecuados de G-Sync y FreeSync para eliminar ese tearing de la pantalla y crear un desenfoque de movimiento muy bajo. El monitor ROG Strix viene con ajuste de inclinación, giro, pivote y también de altura, y cuenta con un diseño con un bisel muy estrecho que lo hace ideal si necesitas unir varias pantallas. Todo este paquete y este diseño da una sensación muy premium, y además contar con iluminación Asus Aura RGB le da una apariencia muy top. Esta iluminación Asus Aura RGB es una iluminación LED ajustable que se puede sincronizar con otros dispositivos de la misma gama ROG para
crear una atmósfera espectacular. En términos de conectividad, este monitor Asus cuenta con una entrada HDMI, 2 puertos USB, un DisplayPort y un puerto para auriculares. En resumen, vas a contar con una calidad de gráficos espectacular, filtro de luz azul para sesiones maratonianas y un diseño con un bisel delgado y el aura RGB que le dan a este monitor un aspecto muy top. El mejor modelo de todo el recopilatorio de 240 Hz lo vas a tener por un precio que no supera los 500 euros. Si estás buscando accesorios para tu PC gaming, puede que te interesen los vídeos de los mejores disipadores para CPU o los mejores routers gaming. Y hasta aquí este recopilatorio de los mejores monitores 240 Hz. ¿Qué os ha parecido? Déjame un like y suscríbete porque vienen muchos vídeos tan buenos como este.